Bienvenidos a un nuevo episodio de Deep Tech Talks en el que traemos a unos invitados especiales. Hoy no venimos a hablar detrás de los productos digitales, del fundador con un desarrollo. Hoy venimos con lo más importante para fundar cualquier proyecto, que es el equipo, es el talento humano. Y el día de hoy traemos a María Pacheco, traemos a Constanza Rubino, las dos cofundadoras de Talent Booth, pero además tienen un background importantísimo. Constanza, por un lado, con una experiencia en ventas, en lead generation y además en talento y en recursos humanos. Y tenemos por el otro lado a Mafe, ya me tomo el atrevimiento de llamarte así, Mafe, que no solamente está haciendo ahorita su maestría en relaciones industriales en la Universidad de Cornell en Ithaca, New York, sino que además, bueno, como directora ejecutiva de Bene Capital, Asociación Privada de Capital Privado, Asociación de Capital Privado en Venezuela, y adicionalmente haciendo su internship en Citibank. Tenemos un perfil bien robusto que nos va a hablar de cómo poder construir, atraer talento, retenerlo, construir startups y construir grandes corporaciones, porque ambas tienen una visión holística de la empresarialidad. Constanza, Mafe, bienvenidas. Muchas gracias, qué emoción estar aquí Gracias, con ustedes. demasiado. Gracias por esa super presentación también. Y que Constanza es astronauta de la NASA y tenemos a Mafe. Exacto. Mafe, Constanza, voy directo al grano para aprovechar al máximo su tiempo. Y yo quiero desmentir varios mitos en este momento respecto al talento humano y de qué está sucediendo con el talento en Venezuela y Latinoamérica. Lo primero es, ¿qué está sucediendo respecto a la fuga de talento en Venezuela? Y voy a hablar de Latinoamérica porque hay movimientos migratorios importantes. ¿Qué está sucediendo y qué implica en el entorno empresarial? Bueno, me voy a atrever a comenzar. Yo creo que el concepto de fuga de talentos ha sido muy interesante y que hemos estudiado y que siempre se mantiene. Tenemos que seguirlo estudiando porque ha cambiado en los últimos años, va a seguir cambiando y sobre todo, no solamente en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo en el cual vivimos, donde esa movilidad y la globalización tienen como roles fundamentales en esto, específicamente en nuestro país. Creo que vivimos una temporalidad en donde muchos colaboradores como con ese top, ¿no? Ese top de talento que nosotros veíamos en Venezuela tuvo la necesidad de emigrar, tuvo la necesidad de irse del país para, bueno, tomar unas nuevas y mejores oportunidades. Y si vimos que quedó mucho talento, tal vez como que ese talento del medio, ¿no? Como le llamo yo, el talento de la pirámide que tuvo que rápidamente irse al top. Para mí es muy interesante estudiar ese fenómeno porque vimos como muchos colaboradores, muchas personas, casi que de la noche a la mañana tuvieron que ascender a roles muchísimo más importantes, con mucha más responsabilidad, y eso puede ser excelente por un lado, porque bueno, estás ascendiendo de una forma mucho más rápida dentro de las corporaciones, dentro de las empresas, pero al mismo tiempo puede que hayan ciertos gaps, ciertas brechas a nivel de talento y experiencia que igual hay que tener. ¿Qué estamos viendo ahorita? Creo que en un efecto está contrario, estamos viendo, bueno, personas que están incorporándose de nuevo y volviendo al país, así que creo que esto va a ser un fenómeno que tenemos que seguir estudiando, tenemos que seguir viendo, pero lo más importante creo que de cara a las empresas, corporaciones, startups, es pensar qué voy a hacer yo con el talento que tenemos hoy en día en Venezuela, y creo que el foco tiene que ser no tanto de que yo quiero atraer al talento más top, sino un poquito más de cómo yo voy a hacer para yo poder capacitar el talento in-house y poder yo crear ese talento top dentro. Completamente de Sí, acuerdo, Mafe. sí, y de igual forma como algo que también desmiento, porque bueno, nosotros dentro de los procesos que hacemos también hacemos reclutamiento todos los días y todavía hay talento top en Venezuela. O sea, yo creo que eso fue algo de lo que en algún momento sí nos llenamos de, todo el mundo se fue, aquí no hay nadie, y en el ámbito, en todo ámbito, ¿no? Por la parte social que todo el mundo se había ido, por la parte profesional que todos los buenos se habían ido, y hay muchas personas que hasta se han regresado y bueno, han traído como también esos conocimientos que en algún momento tuvieron, o como dice Mafe, personas que se han formado y lo que a algunos les tomaba 10 años tomar esas capacidades y esas competencias. Hay personas que en 5 años lo han asumido y tenemos talento igual súper capacitado y personas que han desarrollado sobre todo esa parte blanda, ¿no? Ahorita, hoy en día, con todos los cambios, la inteligencia artificial, lo dinámico que es todo, surge esa necesidad de capacitar a nuestros equipos, sobre todo en la parte blanda. ¿Por qué? Porque lo que aprendiste hoy probablemente ya mañana ni te funciona o ya hay alguien que lo hace. Entonces, justamente, bueno, lo que necesito yo capacitarte es para que tú seas alguien que se pueda adaptar a cambios, que seas flexible, que seas dinámico, y eso es algo que este mismo como fenómeno que tuvimos en Venezuela nos hizo que todos tuviéramos que, ok, con la gente que tenemos, vamos para adelante, vamos a capacitar y ir ascendiendo un poquito como esos planes de carrera también. Completamente. O sea, ¿cómo identifico características clave que yo sé que va a ser el core para yo poder desarrollar ese talento? Porque tenemos aquí en Venezuela también, en Latinoamérica en líneas generales, el juego del huevo y la gallina, ¿no? Es como que quiero el top talent, pero no tengo los esquemas de incentivos ni los beneficios laborales para atraer un top talent, pero quiero a la persona que ya venga con experiencia, pero
no tengo cómo pagarle. Entonces, es como que ese juego de variables ahorita que, no, que entra un poco en el juego en cómo captamos talento. ¿Me pueden escuchar bien? Sí, te escuchamos perfecto. Ok, es que yo tengo un pequeño lag, disculpen por mi internet. Yo creo que algo importante ahorita y les pregunto, ¿cómo funciona en el caso de startups? Que por lo general es igual, en el juego del huevo de la gallina, como que estoy construyendo el producto, entonces como todavía no tengo la inversión o no estoy en el mercado, todavía no tengo suficiente atracción, no puedo pagarle al talento para ingresar, para poder conformar el equipo y hacer el startup viable, pero entonces será que primero levanto el cheque para luego construir el producto, pero eso tampoco tiene mucho sentido porque implica un riesgo alto para ti y para tus inversionistas. ¿Cuál es ese problema o esta dicotomía o paradoja que tiene el conformar un startup y cómo ustedes lo han manejado, que han tenido esa experiencia? Bueno, yo creo que hemos tenido todo tipo de clientes y aquí luego voy a dejar que Conci nos cuente un poco sobre los diferentes tipos de clientes con los que hemos tenido que trabajar. Hay clientes que han sido, bueno, hemos llegado un poco en rojo, como llevamos nosotros, que bueno, eso es llegando, corriendo y ejecutando, y hay clientes que nos ha tocado construir con ellos y creo que ha sido muy bonito a nivel de talento. Pero hablo un poco más acerca de ese problema que puede presentar un founder, que bueno, tengo una idea o ya tengo varios meses, varios años trabajando en mi producto, pero ya me veo en la necesidad de empezar a incorporar talento, a tener un equipo un poquito más robusto, pero tal vez no tengo todavía los medios para poder acceder a ese talento tan top que yo necesito, ¿no? Y creo que aquí el foco en las habilidades blandas es sumamente importante. Sobre todo vemos en las startups tecnológicas en donde estamos buscando, bueno, ingenieros o ciertos profesionales que manejan data, que son bastante técnicos y que el mundo de IT por ende va a requerir sueldos y compensaciones bastante altas, ¿no? Eso es algo que se caracteriza y es como por excelencia del área, ¿no? Pero también podemos como atrevernos un poco a, bueno, ¿por qué no buscamos profesionales que sí me tengan esas habilidades blandas muy desarrolladas, como por ejemplo capacidad de aprendizaje, adaptabilidad y ese tema del propósito que creo yo que en el mundo de las startups es demasiado importante, porque bueno, tal vez si trabajas para una corporación, tus motivaciones o el propósito puede ir un poquito más allá, como temas de compensación, de que bueno, ahí es un poquito más transaccional, ¿no? Pero para cuando uno trabaja para una startup, creo que el tema del propósito que mueve al founder, el propósito que mueve a la startup, el impacto que está generando ese proyecto, sin duda puede generar una marca empleadora muy interesante para la fuerza laboral que puedes atraer. Entonces yo como founder, yo lo que haría sería sin duda buscar más las habilidades blandas, como por ejemplo esa capacidad de adaptación, capacidad de aprendizaje, porque si tienes las ganas de aprender, vas a aprender. En cambio, que si tienes todas las capacidades técnicas, pero no tienes la capacidad para adaptarte y para aprender cosas nuevas, vas a ser obsoleto en el. Sí, y aquí es cuando yo creo que este es como nuestro pan de cada día, de quiero el talento top, top, top y le puedo pagar como alguien junior, junior y uno como, a veces hay que sacrificar como una cosa por otra, ¿no? Poner nuestras prioridades y si este es el tope que nosotros podemos ahorita pagar, a lo mejor justo me voy a enfocar en buscar a esta persona que yo creo que más rápido pueda llegar a adquirir estas competencias técnicas que tú necesitas y sí las hay también. Yo creo que ahí es donde juega como toda esta parte estratégica de HR también, de o cómo hago yo que mi talento top también quiera pertenecer a la empresa, porque ya en este punto, y eso cambia mucho y nosotros hasta lo decimos en las entrevistas, ya no es solamente yo como empresa que te voy a entrevistar a ti, ahorita esto es algo súper bilateral donde tú también eliges para ser parte de mi empresa, o sea, aquí no es solo yo sí quiero trabajar allá, sino bueno, no solamente que yo te quise, tú también me querías, y aquí viene muy de la mano todo no sé si es un término si lo han escuchado, que es de marca empleadora, que básicamente es marketing para HR, que es porque yo quiero ser parte de esa empresa, porque yo cuando me gradué de la universidad yo dije que yo quería trabajar a lo mejor en ese momento en empresas polar. Y a mí me preguntaban, ¿por qué quieres trabajar en empresa polar? Y yo, no sé, o sea, yo quiero trabajar allá porque quiero que esté en mi currículum o porque he escuchado que los viernes tienen una cervezada de polar y eso me encanta, o sea, ese tipo de cosas No nos que están es como, patrocinando, pero patrocínennos. no, exacto, por favor, no, para nada, pero eso que uno escuchaba, ¿no? Cuando yo quiero ser parte de, como ese FOMO por ser parte de, y eso es lo que uno tiene que ir trabajando desde adentro. Y esa es la parte mucho más estratégica de HR también. Hasta a nosotros nos ha pasado, ahorita que estábamos como buscando talento y tenemos personas de grandes empresas que se vinieron para talento, y yo les decía, Mafe, en el por qué. O sea, como que chévere, wow, pero ¿por qué se moverían? Y es entender esas motivaciones también, que el talento, sobre todo el talento más joven, ahorita está buscando otras cosas, buscan también dinamismo, buscan nuevos retos, buscan poder sentir que impactan y generan valor más rápido, que a veces en empresas más grandes, para tú poder generar ese valor, tienes que estar
10 años hasta que llegaste a una posición más senior, mientras que en empresas más pequeñas ya tú más rápido sientes que puedes agregar valor. Entonces es ver como que, ok, ¿qué no tenemos? Es fácil de identificar, pero ¿qué tenemos también? Y cómo podemos sacarle provecho a eso para atraer talento. Me encanta primero por donde está yendo la entrevista, me encantan estas recomendaciones y aprovecho de hacer como ciertos recaps porque siento que tenemos aquí como un framework para startups en cómo contratar de alguna manera. O sea, enfocarse en uno, en crear esa marca de alguna manera. Char, que implica es reforzar el propósito y conectar con personas que también se sientan en línea a nivel de valores, a nivel de propósito de vida, con el propósito de la organización. Es decir, como yo como colaborador me plugueo, me conecto a un propósito mayor que va en línea al mío y que me expande en mi propósito. Suena un poco hippie lo que estoy diciendo, pero creo que a nivel cualitativo lo que estamos hablando de Ahí vamos. Es real, es real. Es real porque además nuevas generaciones buscan beneficios más allá del dinero. Y ahorita vamos a hablar con el tema de beneficios. Uno, ¿cómo ofreces? ¿Cuál es tu oferta de aprendizaje o de crecimiento? Voy a llamarle intelectual profesional para este tipo de roles. Son como tips para todas las startups que estén viendo esto, que estén pensando en cómo armar el equipo, cómo hago para armarlo, si es primero el huevo o la gallina, enfóquense en el propósito, cuál es ese aprendizaje o path de aprendizaje y crecimiento intelectual que pueden estas personas tener a cabo, estos jóvenes, que por lo general se caracteriza por eso. ¿Cuáles son esas cualidades blandas? Tenerlas muy claras, que tiene que ser capacidad de aprendizaje, capacidad de adaptabilidad, capacidad de resolución de problemas. O sea, cómo tú defines en función de tu startup, cuáles son las cualidades blandas que realmente tienes que enfocarte más allá de los skills técnicos, el dinamismo también dentro de tu propuesta, o sea, que tu propuesta laboral o la forma en la que estás vendiendo, porque es una venta, ¿no? Tienes la venta interna y la venta externa comercial. Una venta interna, bueno, cómo le ofrece también dinamismo dentro de su forma de su dinámica laboral y por último, cómo ellos van a generar impacto más rápido dentro de la organización y cómo además lo puedes incluir dentro de tu retórica de manera demostrable. O sea, indicador, ellos van a impactar, que además ellos puedan ver su progreso, a pesar de que de repente su indicador, de nuevo, de progreso ahorita no sea cuántos ceros le agrego a mi cuenta, sino que es realmente cuántos ceros le estoy agregando a mi capacidad, perdón, cuánto le estoy agregando a mi capacidad de agregar ceros a mi cuenta en un futuro. Totalmente. Estás vendiendo una promesa futura, entonces eso como tips clave que nos dan ahorita y hago ese breve recap porque me encanta y todos esos elementos construyen la marca HR o ese branding HR, que es algo además Total. que se va gestando con el tiempo, ¿no? Entonces también dirás como que, ajá, sí, Joel, pero yo acabo de crear mi logo. O sea, ¿cómo me vas a decir a mí que yo voy a crear un branding HR? Bueno, empieza probablemente con la marca personal del founder, que todos la tenemos, es cómo tú actúas de manera coherente en lo que piensas, dices y haces en el día a día, eso crea tu marca. Voy un poco ahorita hablando de todo el tema de cómo atraemos, y me decías, bueno, estos son el tipo de beneficios que ellos están buscando, propósitos, todo esto. Genial, Joel, fino, ajá, pero where's the money? Y yo te digo, ¿cómo se ve afectado esto y cómo se manejan paquetes de incentivos? Estábamos hablando de eso y que también la misma merma o de crecimiento de la economía, contracción de economía, ha hecho que esos departamentos de HR, de recursos humanos de las grandes corporaciones, te sean dos personas que solamente pueden, bueno, hacer pagos, solucionar uno que otro tema y, bueno, las típicas dinámicas de, bueno, pedimos pizza los viernes. Entonces, más allá de El eso, compartir. el, exacto, y que bien meter tan en esta empresa, yo creo que más allá de eso, pues han quedado rezagadas o están muy poco actualizados los mecanismos de beneficios entre organizaciones, tanto grandes como pequeñas, ¿no? ¿Cómo se come esto? Para las startups, ¿cómo se come esto? Para las grandes organizaciones, ¿en qué hay que innovar respecto al paquete de beneficios? Sí, o sea, totalmente como tú comentas, Venezuela sin duda no nos la pone fácil. Sí hay un precedente de una situación país que redujo demasiado los departamentos de talento humano, porque bueno, cuando de por sí todo se reestructuró y las empresas se volvieron mucho más chiquitas, uno de los departamentos que principalmente se vio afectado fue talento humano, porque es a donde siempre nos cortan, ¿no? Siempre piensan que hay que quitar presupuesto, bájale a recursos humanos, que el compartir no importa, porque claro, si yo lo único que hago, sí, 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 nos Es cortan. real, el dolor es real. Claro, eso es mucho porque si yo lo que propongo son compartir al final de mes, pues claro que qué pienso yo que bueno, porque corté unas pizzas al final de mes a quién le va a afectar tanto. Y en verdad nosotros en la carrera nos los decían muchísimo, como que ustedes tienen que tratar de formarse como de manera más integral, ustedes tienen, incluso nos decían como que tienen que hacer una maestría en finanzas para que tengan como peso en la mesa de toma de decisiones y yo creo que eso fue algo que a Mafe y a mí nos marcó y nosotros desde siempre dijimos como que cuando nosotros nos graduemos tenemos que hacer las cosas diferentes porque, y bueno, esa es parte de nuestro lema es como Making HR Cool Again, que es porque
¿por qué tiene que ser horrible? Nosotros siempre nos burlamos y ya tenemos como a la persona de quién es, porque la típica persona María es de recursos humanos, ¿no? O sea, tú asocias recursos humanos como un dinosaurio, un anciano que tiene 50 años, que ya nada que ver, que ya no tiene ni ganas de existir, que ella lo que está ahí es echando números todo el día, haciendo una nómina, y recursos humanos es justo más, o sea, es demasiado más que eso. No es solamente reclutamiento y nómina, que es a lo que se ha reducido muchísimo por este tema de la misma contracción que ha habido, pero hay muchos más subsistemas, que es todo lo que hace que la experiencia de tu colaborador pueda ser realmente como una experiencia exitosa. Desde el primer momento, desde el momento que yo te voy a contactar y yo te recluto y te hago esta propuesta de valor, desde el momento en el que yo te hago un onboarding y estoy preparado para recibirte, no es así, chamo, ven, siéntate acá, dame 5 minutos que tengo una reunión, pero ya yo voy contigo, no es, yo te estaba esperando, yo te estaba recibiendo, desde el momento en que yo tengo unas descripciones de cargo y que son como la base de todos nuestros procesos de talento humano, para yo después montar unos indicadores y poder tener evaluaciones de desempeño también. Entonces, que tú sepas con qué vara te están midiendo, cuáles son tus indicadores, cómo puedes superarlos. Que al momento que yo te evalúo también, no es solamente para castigar o premiar, sino también pueden haber puntos medios, ¿no? A lo mejor yo tengo talento que tiene todas las ganas, pero le faltan algunas competencias técnicas. Ok, ¿cómo te voy a capacitar yo también? Detectar quién es mi talento clave, que no se me puede ir de ninguna manera, y yo tengo que tener estrategias específicas con este talento, porque hay que tener equidad interna sin duda, pero hay talento que es más fácil de reemplazar que otro, y sería mentira que yo te dijera que uno puede tener una equidad al 100% y todo el mundo por igual. Uno tiene que ser como muy estratégico también con toda esa parte. Y aquí entra, bueno, otro tema súper complejo en Venezuela, bueno, el tema de cómo pago los salarios, si es pasivo o no pasivo, que si la ley es complicado también. Pero bueno, también creo que ya ha pasado como un tiempito de esas crisis, es un tiempo un poco estable en esa parte, no ha habido grandes cambios, no nos han hecho grandes reformas y ya hay muchas estrategias de, ok, ¿cómo te puedo pagar de una manera que a mí como colaborador, como empresario no me afecte, ni me vaya a dejar en la quiebra a nivel de pasivos laborales, pero que a ti también te funcione? Y más allá de eso, ¿qué incentivos adicionales te puedo dar? Hay muchísimas cosas que se puede hacer. De hecho, nosotros desde hace un mes nos pusimos la meta de vamos a ver qué beneficios chéveres les podemos traer a nuestros clientes Talentbook. Y hemos hecho con esfuerzos de un mes, tenemos ahorita alianzas con restaurantes, con formaciones, con hasta tiendas de ropa, lo que sea, que son cosas que sí, uno pudiese parecer como a lo mejor muy material, pero qué chévere que yo por formar parte de esta empresa, el día que me quiera ir a comer una pizza, además tengo 10% de descuento. Y a la empresa no le cuesta nada, literalmente no hay nada de dinero de por medio, simplemente puedo hacer ese esfuerzo y como esa extra milla de, hola, tocar la puerta, quiero hacer esta alianza contigo, y la gente súper abierta, también, bueno, lo ven como exposición de marca, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, y esa es como la cara de hacer que HR sea cool y hacer que sea divertido también, y creo que más que lo cool y lo divertido, que sea estratégico y realmente impacte en la empresa. Más una pregunta, ¿qué les ha funcionado? O sea, ¿qué han visto que funciona en cuanto a incentivos? ¿Ha funcionado mejor? Probablemente por tipo de empresa otras cosas funcionan mejor, pero si pudieras decirme así como un top 5, top 3 de las cosas o de ese tipo de incentivos innovadores, como puede ser de repente los descuentos para consumo, es decir, bueno, te ayudo a ahorrar dentro de tu consumo de lo que te pago. Entonces también puedes adquirir otro tipo de experiencias. ¿Qué ha funcionado o qué les ha funcionado mejor? Sí, yo creo que tal cual como tú comentabas, depende muchísimo y si te digo un top 5 Global no sería. como global te estaría mintiendo porque la verdad es que nuestro rol como equipo de talento es entender cuál es la motivación que hay detrás de las diferentes demografías que tenemos con cada uno de nuestros clientes, ¿no? Tenemos clientes que están, por ejemplo, en el sector financiero, en el sector de la bolsa, que obviamente son colaboradores cuyas motivaciones están un poquito más relacionadas al tema de compensación y al tema balance vida-trabajo, porque trabajan por muchas horas y por ende valoran muchísimo más el tiempo de estar en casa, estar con la familia. También trabajamos con clientes del área de tecnología que valoran otro tipo de beneficios como temas más sociales, más de, bueno, descuentos en actividades extremas, en actividades sí, como de integración. Y también tenemos como a nivel general, sí vemos como un gran interés en apoyo en asistencia psicológica. Ha sido un gran tema que a lo largo de todos nuestros clientes se ha visto como un requerimiento. Y también temas de bienestar en general. O sea, yo creo que vemos como la fuerza laboral, no solamente en Venezuela, sino también en el mundo, está buscando ese bienestar a través de lo que significa para cada uno de nosotros. Puede ser que para mí sea un descuento en el gimnasio, mi gimnasio de confianza, como puede ser que para ti sea
ese acceso para esa asistencia psicológica o ese descuento en el lugar fit que a mí me encanta o simplemente actividades de integración para yo poder despejar mi mente luego del trabajo. Completamente, me gusta. Formas, yo voy haciendo recap porque claro, es parte de mi rol aquí como moderador. Me encanta. Eres muy buena estudiante. Sí, me llevo mi estrellita de HR, por favor. Claro que sí. Algunas recomendaciones de Mafi y Constanza que me las llevo, por supuesto, todo lo que yo estoy aquí buscando la manera de exponer a otras personas porque yo estoy aprendiendo también de por medio y por eso es que estamos en este espacio. Algunos tips para generar incentivos o esquema de beneficios. Mira, uno, identifica muy bien, ojo, ya sé desde incluso la experiencia completa o el journey, toda la experiencia de contratación es parte también de los beneficios, es decir, que te sientas atendido desde el onboarding hasta cómo te hacen seguimiento mensualmente, hasta cómo están pendientes de ti también y no solamente desde el punto de vista transaccional, sino, ok, ¿qué hay detrás del bajón de desempeño este mes? ¿Qué está pasando? Creo que eso es parte del follow-up y parte como de la experiencia completa de trabajar en una organización. Eso puede ser considerado un beneficio o incentivo. Fíjate que es algo Total. que se da por sentado. O que no existe, porque también a veces no existe. Bueno, exacto. Pero total. A mí algo, aquí un paréntesis, algo que me pasa con estas entrevistas es que uno va haciendo como, mientras aprendo, voy haciendo check de lo que tengo y un box de lo que no. Entonces, Estás ahí anotando, te llevas tarea. Es que la tengo. Pero bueno, Me encanta. lo primero, toda la experiencia como tal de organización. Lo segundo, tener claros los indicadores porque la claridad también es parte de los beneficios o incentivos. Porque bueno, yo creo que si tienes el indicador claro y ves el indicador creciendo, como todo, generas un loop de dopamina. Siento progreso, el progreso me da motivación, la motivación me da crecimiento y así hago mi loop dopamínico, ¿no? Estoy haciendo las integraciones en mi mente. Dos indicadores clave, tenerlos claros y poder mostrarlos y que ellos también vean su progreso y cuando no, buscar corregirlo y ayudarlo. No es el castigo y el reward, o sea, no estamos en el conductismo, estamos ya en otra era donde buscamos también entender qué hay detrás y cómo te puedo ayudar a eso, cómo te doy la herramienta que te hace falta. Que lo puse a 3 como empatía o acompañamiento, eso es parte de los beneficios o incentivos, cosas que fíjate, son intangibles, no necesariamente tienen un valor monetario directo, indirecto. Total. 5. 3, algo importante en cuanto a esquema de incentivos, organiza o programa tu esquema de incentivos en función del talento clave. O sea, como identifica muy bien qué talento clave no se te puede ir y me imagino que tienes que tener un esquema de incentivos un poco más agresivo o un poco más creativo. Voy a categorizarlo así Totalmente. para ese tipo de talento. Y lo otro es que cómo generas ideas creativas o innovadoras alrededor de personalizar e entender lo que tu gente valora. Como decía Mafe, no es lo mismo para una organización financiera lo que mueve a los trabajadores de trabajar en una empresa de corredora de bolsa, una empresa fintech, por ejemplo, a lo que puede movilizar en una agencia de marketing. Por ejemplo, Total. bien distante, ¿no? Los puse como bien distantes para que entendieran. Hablando de incentivos, me encanta que tocamos esto porque da también luces en cómo mejorarlo. Les pregunto, ¿qué les ha sucedido ahorita hablando de Latinoamérica y quiero que vayamos con mentalidad global? ¿Qué está pasando con cómo está afectando, uno, el trabajo remoto y la inteligencia artificial a las contrataciones, al impacto que tiene cada uno de los roles dentro de organizaciones y cómo las empresas están empezando a contratar en base a estas dos habilidades, la gestión remota o autogestión y el conocimiento o gestión de herramientas de inteligencia artificial? Sí, me encanta esta pregunta, me parece súper interesante. Yo creo que en el mercado laboral global estamos viendo una muy poca demanda de parte de las empresas y vemos como muchos colaboradores, muchos candidatos tratando de encontrar trabajo, ¿no? Y creo que en Venezuela me atrevo a decir que el mercado está un poquito invertido, ¿no? Y creo que en parte esto se debe a que el mundo del trabajo ha cambiado enormemente en los últimos años, después de la pandemia. Obviamente la tecnología tiene un rol interesante. Nosotros en Talentbooth somos partidarios de pensar en que la inteligencia artificial está aquí para motivarnos, para promover ese reskilling y upskilling, que bueno, que son términos muy utilizados y que están relacionados a poder adquirir nuevas competencias y nuevas habilidades para ascender a un rol o tomar como estos caminos diferentes a nivel de carrera, ya que bueno, si mi carrera ya no va a ser tan demandada o mi carrera que tal vez puede ser un poco más repetitiva va a ser transformada por la tecnología, eso me debería invitar a mí a adquirir nuevas competencias para poder migrar hacia otra área o para poder, en vez de ser la persona que opera o que hacía ese trabajo manual, que ahora va a ser una máquina, bueno, ser la persona que va a operar y va a hacer mantenimiento de la máquina, ¿no? O ser la persona quien vaya a apoyar en la ejecución o la creación de la máquina, ¿no? Entonces, nosotros no somos creyentes del tema de que la inteligencia artificial va a cambiar y va a quitarnos los trabajos, para nada.
nada. De hecho, me atrevo a decir que talento humano es una de las carreras que menos va a estar afectadas por la inteligencia artificial a nivel de reemplazo, y esto lo dijo el Foro Económico Mundial, lo cual a mí me parece interesante. Pero sin duda cambia la forma en la que las empresas están viendo a los candidatos, ya internamente los procesos de reclutamiento, ahorita, y esto lo vemos como da a veces un poco de miedo, que sí los procesos de reclutamiento están empezando con un filtro de inteligencia artificial antes de que un humano vaya a revisar tu currículum, ¿no? Y por eso es que siempre cuando nosotros tenemos estas revisiones de LinkedIn y revisiones de CV con nuestros clientes, que es como nuestro servicio un poquito más B2C, siempre decimos, tu currículum tiene que estar adaptado a que lo pueda entender, lo pueda leer y pueda hacer adaptaciones y links una máquina antes de que lo pueda leer un ser humano y conectar contigo, ¿no? A pesar de eso, nosotros lo vemos como una oportunidad bellísima en donde la inteligencia artificial tiene que estar aquí para hacernos profesionales mucho más eficientes, mucho más proactivos, que nos den la oportunidad de dedicarnos más hacia la parte totalmente estratégica y que esto pueda ser simplemente un segundo cerebro que nos ayuda a rebotar ideas, nos ayuda a ser un poquito más eficientes en el día a día y a quitarnos ese trabajo como un poquito más fastidioso, ¿no? Pero no vemos como un cambio tan desenfrenado como a veces se nos pintan, sino como una invitación muy grande y muy importante, sobre todo a aquellas personas de la economía plateada, es decir, mayores de 50 años, o bueno, personas que tal vez están en rubros un poquito más manuales y repetitivos, bueno, pensar en dónde entro yo, ¿no? Y qué competencias puedo ir adquiriendo para tomar otros roles que van a ser menos afectados por la tecnología. Es que me llamó la atención, Mafe, que dijiste que la realidad es que no están viendo empresas que tengan este nivel de demanda ahorita por habilidades de AI, o eso fue lo que entendí. No. A nivel de oferta y demanda, vemos más en el mundo personas queriendo tener un trabajo que empresas necesitando como colaboradores. A nivel de AI, a nivel de tecnología, obviamente es una realidad y se ve cada vez más en todas las descripciones de cargo, descripciones de rol, cómo las empresas están necesitando personas que estén adaptadas a la inteligencia artificial y que sepan utilizarlo en su día a día, a pesar de que las grandes empresas y corporaciones aún no han terminado de adoptar inteligencia artificial en el día a día, porque hay un tema muy grande de privacidad y uso de datos, que bueno, tal vez en Venezuela no estamos tan acostumbrados. En Venezuela nosotros utilizamos la inteligencia artificial día a día, pero puede ser que revisándolo o viéndolo de un punto de vista de una corporación grande, transnacional, que maneja una gran cantidad de datos, no pueden utilizar la inteligencia artificial como nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Entonces necesitan profesionales que no solamente sepan manejar la inteligencia artificial, sino también entender las repercusiones y hacerlo de una forma ética. ¿Sabes que me llama mucho la atención? No sé si esta pregunta es muy filosófica, también igual hippie, pero ¿cómo ven ustedes en cómo podemos llenar ese gap o cómo afecta esto el ecosistema empresarial de alguna manera que la demanda de talento sea mucho menor que la oferta de talento? ¿Qué recomendaciones tienen para cada lado, no? Por un lado, ok, o no estamos generando la suficiente sostenibilidad en empresas que permita generar puestos de trabajo de nuevo sostenibles, para la redundancia, para el mercado laboral, y cómo estamos teniendo el upskilling y cómo están este mercado laboral o esta oferta laboral está, a qué velocidad está actualizando sus herramientas y sus conocimientos para ser atractivo para ellos, ¿no? ¿Qué hay de verdad en cada una de estas hipótesis o premisas que les estoy diciendo? Sí, aquí es como un balance. Y ojo, hay épocas donde el mercado laboral hay mucha más demanda y hay épocas donde hay mucha más oferta. También tiene que ver con picos del año. O sea, hay picos donde a nosotros a veces nos piden, por ejemplo, en diciembre. Diciembre es una época que a nosotros nos piden una posición y nosotros es, Dios mío, o sea, ¿cómo te cierro una posición en diciembre que la gente no quiere? O sea, la gente en diciembre ya está, Con el un año que viene yo kayak, bebiendo whisky. resuelvo. Sí, como que pensando ya en, así no le guste su trabajo, así no esté ganando bien, así sea lo que sea. Él dice, yo lo que quiero es ya irme de vacaciones y el año que viene yo resuelvo. Hay picos en el año donde uno puede ver más demanda y más oferta. También empieza enero y la gente literalmente con sus nuevas resoluciones, que quiero cambiar de trabajo, así como también hay picos de los momentos como cuando las empresas dan los bonos, entonces la gente a veces te espera a que las empresas den el bono y luego buscas el trabajo. Pero para todos estos momentos, o sea, a nivel de empresa, es el reto de seguirte manteniendo competitivo, porque ya se invirtió la moneda. O sea, ahorita eres tú quien vas al mercado. Bueno, por lo menos en la época de, no sé, de mis papás, yo siento que casi que ellos se graduaban y ellos decían, bueno, ahora yo tengo que ver cómo voy a trabajar allá, etcétera. Ahorita las empresas son quienes tienen que, ok, ¿cómo yo me hago atractivo para ese talento top que tengo, traérmelo también? Entonces aquí todo lo que hemos conversado, ¿no?
marca empleadora, tratar de tener salarios competitivos, por lo menos para estos roles más estratégicos, tú adelantarte también al mercado, no es que tengas una estrategia de compensación, no es que dejaste un salario y te quedó ahí el año completo, tú tienes que tener una estrategia de, bueno, si estos son mis roles claves, cómo yo me adelanto al mercado para que esta persona que es estratégica y yo necesito retener siempre sienta que está mejor compensada que con el mercado, ¿no? Porque si yo, bueno, hay varias estrategias, tú puedes ir que cuando el mercado ajusta, tú ajustas, pero tú también puedes ser quien marque la pauta. Eso va a depender de la empresa que seas y el rol que necesites tener o a quienes necesites reclutar. Pero como empresa, seguirte manteniendo competitivo en todo esto que hemos conversado, que creo que hemos dado como muchos tips, y hacia el colaborador o hacia más como la persona como tal, también. Ahorita hay que formarse muchísimo. Todas las formaciones que uno pueda tener adicionales, sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, es demasiado valorado. Proyectos que tú hayas hecho, cosas que tú hayas creado, esa experiencia que tú hayas tenido, pero ya no únicamente como dentro de alguna empresa, sino se valora mucho más lo que tú hayas hecho también, cómo te hayas formado y el que te sigas formando constantemente. O sea, en diferentes habilidades, en diferentes cursos, el querer seguir aprendiendo. La formación yo creo que es algo transversal ahorita que tanto empresas las tienen que mantener como uno como, sí, como persona potencial que podría estar buscando trabajo. Y también saber cómo te vas a vender, ¿no? Eso lo vemos mucho en las revisiones de currículum. Tú puedes tener un currículum base, perfecto, pero tú tienes que adaptar tu currículum cada vez que quieras aplicar a una empresa u otra, porque hay empresas que valoran esto más que otras y a veces el tener un currículum con demasiada información te resta más que sumarte, porque no es un perfil integral, sino a veces lo lees y dices, esta persona ha hecho de todo, no entiendo qué hace, ¿no? Entonces es como ver cómo está toda esa estrategia de fondo para tú mantenerte competitivo como potencial colaborador, como empresas también ser ese atractor de talento. Te dejé meditando. Sí, sí, sí. Por supuesto me dejaste meditando porque de nuevo yéndome a la parte creo que más filosófica, e incluso me voy con mi parte muy filantrópica, hay algo que a mí me mueve muchísimo, que es pensar, hay una métrica también del Foro Económico Mundial hace como unos 3 años, que a mí o sea, después de pandemia, que a mí, wow, me movió, me sacudió muchísimo, que era que solamente el 1% en Latinoamérica, el 1% de las empresas son grandes empresas, el otro 99% son emprendimientos, y ese 1% genera entre el 20 y 30% del PIB total de Latinoamérica. Tenemos otro 70% que está generando esas pymes que no tiene la capacidad de hacer una estructura sostenible ni de dar con un market fit que les permita crecer y sostenerse y por ende crear puestos de trabajo que puedan ser estables para las personas, porque Sí. naturalmente cualquier persona que está buscando algún puesto está buscando de cierta manera estabilidad. Porque si no emprendes y te pasas por toda esta montaña rusa de emociones y de ganar y perder plata y de, pero no todo el mundo quiere eso y está bien. Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros, los consultores, qué responsabilidad tenemos los empresarios en no solamente pensar desde el punto de vista de rentabilidad, sino de sostenibilidad de todo un ecosistema laboral y empresarial que yo estoy aportando mi grano de arena ahí? Entonces yo, aunque sea una mínima porción, soy un grano de arena de ese 70%, pero ¿cómo hacemos que ese 1% que en verdad está generando la estabilidad incremente? ¿Cómo hacemos que además este otro, o sea, el otro lado, que es de la oferta laboral, cómo damos herramientas a esas personas para que también entiendan la importancia de que no es la formación solamente tradicional o académica? Es que, mi pana, la formación tradicional o académica es para conceptos core, además de poder generar cierto tipo de pensamiento y de capacidad analítica. Pero las herramientas es lo que tú desde YouTube, desde el cursito online de $10 en Udemy o en Platzi, desde tienes que estar en constante actualización y cómo le haces entender. Por eso creo que también el mundo de EdTech y de infoproductos en líneas generales ha crecido tan agresivamente en los últimos años, porque es la única manera de decirle a esta gente, esto se aceleró, tienes que ponerte las pilas, porque esta empresa, que ese 1% es lo único que te puede dar un trabajo estable, te estás cayendo a golpe con toda la densidad poblacional de Latinoamérica para entrar en ese 1% porque tú quieres tener un salario de al menos 60K al año, que solamente te lo puede dar ese 1% de todas las empresas. Entonces, por eso tenemos una región tan empobrecida. Eso lo escuché de Forete, que es del Foro Económico Mundial. A mí, fíjate que después de 3 años me lo recuerdo y forma parte de mi bloodstream en por qué yo hago lo que hago. Claro, cuando veo roles como ustedes, que es tan importante en ambos lados, no solamente la empresa para contratar y cómo me hago atractivo, sino también cómo le doy las recomendaciones a la contraparte o a la oferta para que consiga ese trabajo y perfiles en ese 1% o en su efecto, si entras en el otro 99% de empresas, cómo tú colaboras a hacer sostenible y que esa empresa genere más empleo para que como sociedad podamos robustecer un poco más el mercado laboral, porque por eso tú ves en los currículos que los ciclos del trabajo, y por favor confírmemelo,
no son de más de un año, No, totalmente. ¿sí? ¿Cómo a ti? Sí, yo creo que, Ajá. ajá, No, Mafe, por favor, filosofemos al respecto en este punto. sí, no, es que me encanta lo que comentas y creo que es muy interesante. Para nosotros creo que parte del propósito de lo que hacemos en Talentbus es poder promover esa formalización de nuestros clientes. Y también es parte de nuestro reto interno como empresa, porque la verdad es que en Venezuela somos un país de emprendimiento. No digo emprendimiento startup tecnológica, hablo de emprendimiento de subsistencia. ¿No? Y que lamentablemente no es un emprendimiento que puede generar un trabajo decente, un trabajo de calidad, un trabajo sostenible y que obviamente nos vemos en ese ciclo vicioso de la informalidad que nos hace mucho daño como país. Obviamente puede ser un pañito de agua caliente para el ciudadano de a pie, para el día a día de la economía, pero la verdad es que a nivel sostenible necesitamos entre todos poder transformar nuestras pequeñas empresas, nuestras startups, poco a poco en empresas que se puedan sostener en el tiempo, ¿no? Y la verdad es que nuestra hipótesis y nuestra teoría es que eso tiene que venir y tiene que comenzar, obviamente, primero con un modelo de negocios que se pueda hacer sostenible y con una parte financiera, porque si no, show me the money, ¿no? Y después conversamos lo demás, pero también a nivel de una estrategia de talento que sea meditada, que sea revisada y que haya una persona que pueda ejecutarla en el día a día. No estamos pidiendo que los empresarios ni los dueños de startups vayan a contratar un departamento entero de talento humano, porque primero sabemos que esa no es la realidad y segundo, creemos que ese no es el futuro. Estamos seguros de que el futuro es ver un talento humano tercerizado, ver un talento humano fraccionado, que es justamente la propuesta que trae Talentbus, es ser un departamento de talento humano para nuestros clientes de una forma outsourcing, pero que igual tenemos un one-on-one con colaboradores, igual te manejamos las crisis, como tratamos a cada uno de los colaboradores como si fueran nuestros, porque bueno, prácticamente lo son, pero hay una alianza un poquito más estratégica, ahí evitamos ciertos sesgos importantes que a veces se pueden generar teniendo un departamento de talento humano in-house. Entonces, bueno, es un poco como la gente que se paga y se da el vuelto porque la persona que te está midiendo los KPIs al mismo tiempo está almorzando contigo, ¿no? Que bueno, puede ser muy chévere, pero al mismo tiempo puede generar ciertos sesgos importantes. Claro. Entonces, la verdad es que creemos que esa formalidad también viene de ahí, ¿no? De que hay muchos roles que atándolo con lo que hablábamos de tecnología y el futuro del trabajo, hay muchos roles que se van a ver tercerizados, muchos roles que van a empezar a ser un poquito más fraccionados, pero eso no tiene por qué ser malo, sino puede ser muchísimo más estratégico y sobre todo mucho más sostenible a nivel financiero para las empresas. De acuerdo. Me encanta el turnout que le diste a la filosofía y cómo logramos redondear también ese punto. Importantísimo, Mafe. Tienen una labor muy importante además por delante, tienen un propósito marcado, tienen mucho talento y una visión clara. Y eso creo que es algo de lo que necesitamos un poco más en Venezuela. Me gustó también la analogía respecto al pañito caliente, o sea, como que por los momentos estamos en una economía de emprendimiento de subsistencia, donde dices, ok, donde no consigo la oportunidad del mercado laboral, pues yo creo mi oportunidad y empiezo y creo mi autoempleo y luego busco o aspiro a que ese autoempleo se transforme en una empresa eh, y que potencialmente esa empresa pueda generar los puestos laborales de nuevo que todavía no te generan sostenibilidad o al menos que no se visualiza en un futuro cercano para un país como Venezuela. Pero si hablamos de Latinoamérica, el ecosistema es similar. O sea, me voy a economías más grandes, me voy a México. Sucede exactamente lo mismo, la rotación laboral es altísima. Entonces, creo que tenemos un problema subyacente que estamos buscando solucionar en conjunto, Mafe, Constanza. Constanza, ¿cómo te dicen? ¿Te dicen Consti? Sí, me puedes decir Consti, me siento regañada, ya a este punto. Yo Mafe y a ti Constanza, entonces es como que ya, ok. Yo ahorita estaba leyendo y vi que Mafe se puso Mafe y yo me puse Constanza Rubina. Yo dije, aquí parece que llegó la señora, No, pero no, Consti, por favor, no me exacto, regañen más. exacto, Consti. El mío no hay mucho para dónde coger, es Joel, más corto es Sí, complicado. está Mafe, fácil. Consti, para cerrar hoy con esta última pregunta, para que además todos nos vayamos con un insight claro, ¿qué recomendaciones desde el punto de vista no solamente para startups, pero grandes organizaciones les dan de esos primeros pasos o que ese problema que están visualizando más inmediato, que es falta de incentivo, falta de beneficio, qué recomendaciones le dan de implementaciones que pueden hacer ya en los próximos 3 a 6 meses con bajo capital? ¿Qué cosas podrían empezar a hacer para poder atraer a mejor talento y para poder retenerlo? Sí, a nivel de compensación, bueno, revisar cómo estás versus el mercado. Y eso puede ser tan sencillo como para alguien que ni siquiera sepa de recursos humanos, bueno, compra un estudio de mercado y más o menos ve cuánto paga el estudio de mercado y
cuánto pagas tú en tu empresa para la misma Ok. posición. Si lo quieres hacer obviamente un poquito más como estratégico y de talento humano, hay un tema de percentiles, a cuánto quieres llegar, en qué punto estadístico quieres estar, pero puede ser tan sencillo como por lo menos compara o llama a tus amigos, a tu competencia, cuánto están pagando, o sea, como que hay que averiguar qué está haciendo la gente afuera, porque también es muy difícil, si tú estás trabajando a ciega, tú puedes pensar que te la estás comiendo y luego te volteas y tienes a otra persona que te está comiendo a ti, básicamente. Entonces, eso es algo muy sencillo. Otra cosa por lo que nosotros siempre partimos, y es el trabajo tal vez un poquito más pesado y fastidioso, pero que es demasiado importante, es organizar a tu equipo y ver en verdad qué tienes. Nos pasa mucho cuando llegamos que aunque haya como alguna alarma en algún lugar, siempre hay que decir, ok, necesitamos entender cómo estamos, hay que hacer los roles de cada persona, porque pasa mucho, sobre todo en los startups, que está esa persona que está desde el día uno y ya tiene 3 años y ha pasado por 8 roles más o menos en la empresa mientras la empresa ha crecido y él se quedó como con una responsabilidad de cada rol. Entonces ella ahora es todo. Pero ¿qué pasa si mi todo se va? ¿Dónde vas a conseguir una persona que te haga todo eso? No hay manera. Se te cayó la empresa si se va esa persona. Y al final hay, y no necesariamente porque sea alguien indispensable, simplemente porque es la única persona que sabe hacer todo. Entonces es como, ¿cómo voy organizando, cómo voy creando como mis casillas, mi organigrama también? Eso me permite que todo lo que vaya haciendo sea un poco estratégico. Yo no contrato a lo loco. Ahí me escuchan, creo que me perdieron. No, te escuchamos Sí, perfecto. Me pegaron, ok, pero me escuchan. Como yo no contrato a lo loco, sino yo contraté porque en verdad cuando organicé vi que tengo un hueco acá o porque tengo esta persona recargada y tengo que buscar un analista que lo apoye con ciertas cosas. Entonces es la base, literalmente es la base. No parece ser lo más estratégico porque no es lo que puede generar un impacto así inmediato, pero va a ser la base para que tú puedas montar todos tus procesos. Entonces, yo creo que tema uno, organigrama de descripciones de cargo; dos, ver cómo estás pagando con el mercado; y tres, cómo empiezas a promover esa marca empleadora. Si tienes como un CEO que tenga una marca personal, cómo te apoyas en eso, pero ya llega un momento que ya ni siquiera se trata de él, porque no necesariamente yo quiero ser él. Yo a lo mejor lo que quiero es ser parte de su empresa por las diferentes como iniciativas que también puedes utilizar las redes sociales, LinkedIn, Instagram, tener que se muestren como las diferentes cosas que se hacen en la empresa, qué hicimos hoy, cómo se ve un día dentro de la empresa. Y eso es cuando yo estoy scrolling literalmente y digo, mira qué cool, qué chévere esto. Se lo mando a una amiga que estaba buscando trabajo. Y esa amiga que estaba buscando trabajo ve cómo es la dinámica o cómo muestran, porque no necesariamente a lo mejor es, pero por lo menos cómo lo muestran. Y cómo yo voy jalando ese tipo de cosas, el tener una página web que hable de tu cultura, cómo son, que cuando tú quieras buscar, y si no tienes una página todavía, ponlo en el Instagram, ponte como que una casillita de quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, que cuando yo busque, porque cuando yo voy a una entrevista de trabajo, debería prepararme un poquito y ver por lo menos la empresa, que cuando yo busque pueda decir como que, Berro, esto puedo conectar con esta empresa de alguna manera y que no sea como que de la nada. Y realmente eso no toma demasiado tiempo hacerlo, o sea, no tiene que ser nada demasiado estructurado, uno puede tener como una base y esas bases son demasiado, cuando nosotros llegamos y hay una base montada es como que me encanta, no pasa nada si no está perfecta, lo importante es que tuviste como ese esfuerzo. Entonces son como pequeñas cositas que se pueden ir haciendo y de verdad marcan demasiado la diferencia. Mafe. No sé, Mafe, si tú quieres agregar algo más. sí, yo siempre digo que, bueno, lo ideal es no invitar a gente a tu casa si la tienes desordenada, ¿no? Y bueno, eso obviamente lo hago la relación con el mundo del talento, que, bueno, no empiezas a reclutar desenfrenadamente si no tienes ciertos procesos creados. Por eso es que antes comentaba que si nos ha tocado la oportunidad de trabajar con clientes que nos dicen, quiero empezar a trabajar con ustedes, quiero que ustedes me creen todos los procesos de talento antes de empezar a reclutar. Nosotros los acompañamos, empezamos a crear todos los procesos y después los apoyamos con el headhunting para poder reclutarles el talento ideal y que ya puedan entrar con un ciclo del colaborador ya creado y ya meditado. Obviamente entiendo que esa no es la realidad y eso no es lo que ocurre. Así que yo creo que a nivel de atracción y selección y también a nivel de gestión del desempeño, que son otras dos dimensiones, además de compensación que lo tocó Consti, yo diría que trabajar en esas descripciones de cargo clave es súper importante. Vemos muchas empresas que tienen años operando en Venezuela y no tienen roles de cargo, descripciones de cargo definidas que dicen, bueno, cuáles son las expectativas de mi rol, qué debo hacer yo en el día a día y lo mismo con todo el equipo, ¿no? Y que eso te permita a ti establecer cuáles son los KPIs, los indicadores que van a poder medir el desempeño de tu equipo y que tal vez nos pueden ayudar a generar esa rendición de cuentas, ¿no? Esa accountability como colaborador de, bueno, estas fueron mis expectativas que se me comunicaron del día uno, estas son mis resultados en este semestre, en este año y también de cara al dueño de empresa, al empleador, para poder hacer seguimiento, ¿no? Y creo que lo más clave es
arrancar, o sea, si necesitas talento, apóyate de referidos, que creo que siempre va a ser un buen starting point para poder empezar a tener talento, porque siento que a veces arrancar con todo y generar como o postear un empleo y que tal vez te toque hacer entrevistas como persona que no estás en el mundo del talento humano, sin una prueba psicológica, sin una entrevista por competencias, eso te puede generar unos costos de reclutamiento bastante altos y que también pueden contaminar al resto de tu equipo. Empieza con referidos, empieza con gente de confianza que te pueda ayudar, que pueda realmente estar on board con tu propósito, y en un futuro, si tienes la posibilidad, contrata Talent Boost, que te vamos a poder ayudar con todos los procesos de talento. Ya lo escucharon de Mafe, de Consti, de María Pacheco. Ahorita sí tengo que decir tu nombre completo. María Fernanda. María Fernanda, de Constanza, lo escucharon. Cofundadores de Talent Booth. Ya nos dieron, voy a hacer un key takeaway aquí para todos. Recuerden qué cosas hacer para poder atraer talento, aun cuando eres un startup o aun cuando de repente eres pequeña, mediana empresa y todavía no tienes los recursos para traerte top talent de las corporaciones. Pues uno, crear esa marca de HR de alguna manera, que eso, lo que está dentro de eso es poder tener claro y difundir tu propósito, que conecte también con ese tipo de talento al que estás buscando traer, cuál es el path, esa ruta de aprendizaje o de crecimiento intelectual profesional que puedas ofrecer, tener muy claras esas cualidades blandas, porque probablemente eso es lo que va a ser el filtro, no va a ser realmente la cualidad técnica, sino la blanda para tú poder formarlo internamente. Dos, también tener un plan de formación que sea atractivo para este rol y quiera aplicar, tener dinamismo, cuál es la dinámica de trabajo que también pueda ser atractiva para ese rol, de la mano de cómo va a generar impacto rápido en la organización y cómo va a ser visible y demostrable para ellos. Eso en Marca HR. Nos dieron tips espectaculares en cuanto a un esquema de incentivos o de beneficios, cosas como, mira, primero identifica talento clave y haz planes de compensación o de beneficios o incentivos, primero sobre el talento clave porque es quien sostiene la operación, también entender muy bien qué tipo de indicadores o tener claros los indicadores es también parte de saber crear el esquema de incentivos, o nada más, al menos de esquema de incentivos voy a llamar emocional, que es el ciclo dopamínico de sentir la generación de progreso. Por otro lado, otro tip en cuanto a incentivos es entender muy bien y crear toda la experiencia de contratación, desde el primer toque hasta que ingresa, hasta el onboarding, si echas papelillo cuando entras a la oficina, todo eso forma parte también de los incentivos o beneficios de trabajar en una organización. Y como comentabas, entender muy bien a tu equipo o a tu mercado, qué cosas valoran dentro de empresas como la tuya y cómo ofreces eso como un incentivo, aunque no sea monetario, como alianzas con empresas, cupones de descuento en consumo, etcétera, etcétera. Y por último, Constanza y Mafe nos dicen la importancia de, Consta y Mafe nos dicen la importancia de... Yo así. Sí, sí, sí. ¿Viste feo y qué? Consta y Mafe nos dan la importancia también en este momento de que como organizaciones sepamos ordenar la casa antes de empezar un crecimiento masivo y empezar a reclutar sin tener los procesos adecuados para ellos. Muchas gracias por su tiempo el día de hoy, por su espacio. Les robé unos minuticos fuera de No, Gracias por su tiempo. Estoy seguro que va a ser una entrevista muy enriquecedora para todas las personas que lo vean. Y por supuesto, gracias por participar en el Deep Tech Talk. Nos vemos en un siguiente episodio, chicas. claro que sí, Gracias. muchas Nos vemos. gracias.